Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar en el tema anterior donde estábamos hablando y donde hablaremos ahora acerca del momento en que los israelitas clamaban por carne, murmuraban contra Dios y también lloraban por el vivo deseo que tenían de comer carne. Cuando Moisés habla con Dios y se queja, se lamenta de por qué tenía que llevar la carga de los israelitas encima, carga que se hacía pesado por sus murmuraciones, por sus quejas y en este momento por este vivo deseo que sentían de comer la carne. Entonces, en el versículo 18 vamos a encontrar lo que Dios le dice a Moisés. Roma- eh, Números, capítulo 11, versículo 18. Di al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oído del Señor al decir, ¿quién nos diera a comer carne? ¿O quién nos diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. El Señor, pues, os hará carne a comer. El informe de Moisés al pueblo es que por su queja, por su llanto y por su deseo de haberse quedado en Egipto, Dios le iba a dar carne para que comiera. Pero que en esta ocasión no le iba a dar carne para comer un día, no le iba a dar carne para comer 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Dice, sino que hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices o por la nariz y lo aborrezcáis, porque menospreciaste al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis ante él al decir, ¿para qué salimos de Egipto? Así que Dios le habla a Moisés, Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice que le iba a dar a comer carne, pero que iban a comer tanta carne que se le iba a salir por la nariz, que se iban a hartar de comer tanta carne, que iba a ser tanto que iban a aborrecer la carne por la experiencia que iban a comer tanta carne. No está diciendo aquí la Biblia en este momento qué tipo de carne los israelitas iban a comer. Cuando Dios le dice a Moisés que le iba a dar carne a los israelitas para que comieran un mes entero, la Biblia registra una conversación, un diálogo entre Dios y Moisés con respecto a que Moisés también se asombró y pensó que sería demasiada carne y que cómo iba a darle Dios a comer tanta carne a los israelitas. Pero en la forma de la escritura de la Biblia, esa forma que tiene la Biblia de exagerar las cosas, como por ejemplo cuando Dios le decía a Abraham, un pueblo tan grande
como las estrellas del cielo, un pueblo tan grande como la arena del mar. Es una forma que la Biblia tiene de hablar así, que lo que significa es que Dios iba a suplir o iba a tener un pueblo o de las cosas que estuvieran hablando, Dios lo habla o el pueblo de Israel lo hablaba en aquel tiempo en esa forma grandilocuente. Cuando Moisés escribe el libro de números, porque Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y también Deuteronomio. También escribió el libro de Job, Moisés. Pues esa era el estilo, la forma en que Moisés lo escribía. El- Pero lo que Dios le está diciendo a Moisés es que la mano de Dios no se ha acortado, que la mano de Dios, o sea, el poder de Dios, alcanza para todo lo que Dios va a hacer. Dios no está limitado como el ser humano al hacer o para hacer cualquier cosa. El poder de Dios es un poder que Dios hace todo lo que Él quiere hacer, porque Dios todo lo puede. La Biblia habla que el poder de Dios es muy grande. Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede. En el versículo 31 viene explicando cómo fue que vino a ver el- la carne para que los israelitas comieran. Dice, comenzando a leer el versículo 31, entonces vino un viento enviado por el Señor, que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento. O sea, este viento que Dios envía, que dice que trajo codornices sobre el mar, lo que significa es no que las codornices estaban en el mar, sino que Dios las trajo y esas codornices vinieron por el aire. Las codornices pueden volar, pero el extremo del mar que atravesaron, no dice aquí qué distancia fue, pero Dios con ese viento trajo a todas las codornices que estaban en ese lugar y el viento las trajo. Y dice en el versículo 31 de la mitad en adelante, en la parte final, y las dejó sobre el campamento, a un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la tierra. Vino tanta codorniz los alrededores del campamento que los israelitas para ir a buscar esa codorniz tenían que ir un día de camino. O sea, una distancia tenían que ir para ir a ese lugar donde estaban las codornices. Pero había tanta, tanta codorniz que era un codo, no, un metro. 2 codos es un metro. Un metro sobre la tierra. Todas esas aves estaban por el poder de Dios traídas a ese lugar. Dice en el versículo 32, entonces todo aquel día en que las codornices vinieron, todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, era tanto el deseo de comer carne de los israelitas y de esta multitud que les acompañaba, que estuvieron recogiendo el día
la noche y el otro día. El día y la noche y el otro día, poniendo que fuera parejo las horas, fueron 24 horas más 12 horas, 36 horas recogiendo el maná. Demuestra eso el empeño, el deseo que tenían, el desespero que tenían por recoger las codornices. Estuvieron todo ese tiempo. Y dice en el versículo 32 que ninguno juntó menos de 10 montones. Ninguno juntó menos. Significa que el que menos juntó, juntó 10 montones de codornices. ¿Cuánto era 10 montones de codornices? Eran 2 metros cúbicos. De estas aves, 2 metros cúbicos significa largo, ancho y alto. El que menos recogió, recogió una cantidad de codorniz de ese tamaño. Las recogieron y comenzaron a, no sé si las pelaban vivas o cómo las mataban, porque la Biblia enseña, Dios le enseñó a los israelitas que para comer la carne, ya Dios eso lo había enseñado, no se podía comer con la sangre. Había que desangrar a al animal. Estas codornices, estas aves debían ser eh, decapitadas o por lo menos cortadas el pescuezo para que se desangraran. Pero por la expresión que se presenta aquí, ellos no hicieron esto. La Biblia no dice que lo hicieron o no lo hicieron, pero se desprende por la premura y por todo lo que había que ellos no cumplieron con estos requisitos. Y cada uno juntó el que menos juntó 2 metros cúbicos de codornices. Y dice la Biblia, y cuando tenían la carne aún entre los dientes, antes de haberla masticado, el enojo del Señor se encendió en el pueblo y los hirió con una severa plaga. Aquí la Biblia no dice más acerca de el tiempo en que los israelitas y aquella multitud estuvieron comiendo carne, pero sí aclara que la ira de Dios se encendió por todo lo que ellos hablaron contra Dios, que preferían morir en Egipto, que los había sacado para morir de hambre, estaban hartos del maná, cómo habían recogido tantas codornices que violaron las órdenes que Dios dio. Y aunque dije ahorita que la Biblia no dice una cosa u otra, pero la forma en que está escrito este relato está hablando a la clara que ellos violaron la ley de Dios con respecto a no comer carne. La cuestión es que allí hubo una gran plaga. En el versículo 34 dice, y llamaron a este lugar Kibrot Ataba, que significa tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que habían
a los que se habían entregado a la glotonería. Ellos se entregaron a la glotonería y por la glotonería allí murieron y allí fueron sepultados. Vamos ahora a leer en el Salmo 78 algo que está escrito y que tiene que ver con esto que hemos mencionado y que estuvimos tratando hasta este momento. Salmo 78, versículo 18 en adelante, dice, hablando de los israelitas, voy a leer desde el 17. Aún así, volvieron a pecar contra él y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. Tentaron a Dios en su corazón al pedir comida a su gusto. Y hablaron contra Dios al decir, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Cuando hirió la peña, el agua brotó. Torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también darnos pan y proveer de carne a su pueblo? El Señor oyó y se indignó. Su fuego se encendió contra Jacob y el furor subió también contra Israel, porque no creyeron a Dios ni confiaron en su salvación, porque ellos en su murmuración ignoraron todo lo que Dios había hecho por ellos y también no creyeron en todo lo que Dios iba a hacer y el propósito con que los estaba guiando. Sin embargo, Dios mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas del cielo e hizo llover, en este caso está hablando el maná, que ellos comieron. En el Salmo se está recordando el maná y se está recordando el pedido de la carne. Y aquí menciona, Dios les trajo el maná y el hombre comió el pan del cielo, que es el maná. En el versículo 26 vuelve otra vez a hablar de la carne. Dice, movió el viento este en el cielo. Con su poder trajo al viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves como arena del mar. Otra vez lo que forma en que la Biblia está escrita. Les dejó caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, y comieron y se hartaron, así satisfizo su avidez. Aún no habían saciado su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el enojo de Dios y mató a los más robustos de ellos. Derribó a los jóvenes de Israel. Con todo, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Así terminó la experiencia de este pueblo que se rebeló contra Dios, que sintió el vivo deseo de comer carne, que Dios le envió la carne y ellos murieron. En estos temas, hablando sobre la carne, hemos presentado lo que la Biblia dice y lo que sucedió con el pueblo cuando ellos se hartaron de tanta carne que comieron, de lo que sucedió en esto. Es
como un castigo que ellos recibieron. Ahora, al terminar este tema, estamos haciéndolo de esta manera. Estamos haciendo estas preguntas. ¿Por qué Dios castigó a Israel? ¿Por qué las personas que comieron la carne, en los momentos que la comieron, hemos visto en el estudio hasta aquí, Dios los destruye? ¿Era pecado comer carne? ¿Por qué razón Dios los castiga? ¿Por comer carne o hay otra razón? ¿Por pedir a Dios carne o hay otra razón? Esto que estoy planteando al terminar este tema, lo planteo así aquí porque vamos a dedicar otro tema para hablar ahora de la razón por la cual en realidad Dios castigó a estas personas, porque no significa solo que esas personas hayan muerto al comer la carne, sino también que esas personas que murieron de esta manera, murieron sin entregar sus vidas a Dios y sin esperanza de salvación. Significa, son personas que se perdieron. En nuestra próxima tema vamos a hablar acerca de esto. Vuelvo a pedirte, comparte este tema con otras personas para que también puedan ser beneficiadas. Nos vemos en nuestra próxima grabación.